Hola, mi nombre es Yacel Ortega, soy maestra en fundación. Estoy a cargo del grupo de segundo grado, el cual está integrado por 7 alumnos. Sus edades oscilan entre los 8 y los 11 años. El día de hoy es un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que se trabaja en clase, como lo han podido observar en las transmisiones anteriores, pero el día de hoy no solo como, pues sí, como espectadores, sino que ahora la intención de esto es poder hacerlos partícipes del aprendizaje de sus hijos y brindarles estrategias, técnicas o apoyos para que ustedes puedan ser también estos guías en el aprendizaje de sus hijos desde sus hogares. Voy a compartir con ustedes una presentación en la cual van a poder observar un poco de lo que hemos trabajado en el proyecto de autocuidado con sus hijos, así como vamos a desmenuzar con qué intención se han trabajado cada una de las áreas cognitivas y cómo es que ustedes pueden hacerlo desde sus hogares. Bueno, iniciamos. ¿Cómo podemos desarrollar en casa las habilidades prácticas? Pero para esto es importante saber qué son las habilidades prácticas. Estoy segura que la mayoría de ustedes, ahorita que las mencionemos, van a identificarlas de inmediato. Sin embargo, a veces por esta parte de la terminología no las podemos señalar. Pero ¿por qué es importante desarrollar las habilidades prácticas de autocuidado en sus hijos con síndrome de Down? Pues principalmente la importancia es entender que nuestros hijos son seres humanos capaces de lograr una autonomía. No será un camino fácil, sin embargo, pues podemos estimular, podemos desarrollar estas habilidades y es por eso que el día de hoy los invitamos a que puedan escuchar, a que puedan observar un poquito de lo que se trabaja en Fundación y así podamos compartir con ustedes una técnica para que ustedes puedan ser equipo con nosotros y que sean mayores los aprendizajes de sus hijos. Bueno, es importante, antes de hablar de habilidades prácticas, conocer qué son las habilidades adaptativas, puesto que de estas vienen las habilidades prácticas. ¿Qué son las habilidades adaptativas? Son todas estas habilidades que nos permiten funcionar en nuestra vida diaria, a todos como seres humanos. Son estas habilidades que nos permiten desenvolvernos, que nos permiten, sí, vaya, ser parte de una sociedad. Y esto no lo digo yo, lo dicen dos autores muy importantes en esta parte del desarrollo de la autonomía en personas con discapacidad intelectual, que es Sherlock y Coles, en un libro que escribió él en 2010, nos habla de que estas habilidades se dividen en conceptuales, sociales y prácticas. El día de hoy nos vamos a enfocar en las habilidades prácticas, pero me gustaría compartirles a qué se refieren las otras dos, porque las tres están muy de la mano y las tres las van a ver implícitas en el proyecto que hemos estado trabajando. Las habilidades conceptuales básicamente se hacen referencia al lenguaje, a este lenguaje que puede ser receptivo y expresivo, a la lectura, a la escritura, a los conceptos del dinero, al tiempo, espacio, concepto de número, de cantidad, de dirección. Y estos conceptos, algunos de ellos también se pueden trabajar desde sus hogares. Y muchos de ellos, pues los tenemos desarrollados cada uno de nosotros como seres humanos y nos permiten desarrollarnos en una sociedad. Tenemos las habilidades sociales que hacen referencia a las relaciones interpersonales, cómo es que podemos llevar a cabo estas relaciones a partir de la responsabilidad, el autoestima, el autocuidado, el seguimiento de reglas, de leyes. Y vamos a las habilidades prácticas, que son las en las cuales vamos a puntualizar el día de hoy, que son estas actividades de autocuidado que realizamos todos en nuestra vida diaria, niños, adultos.
Estas se refieren a la alimentación, el aseo y el vestido. Y muchos de ustedes podrían decir, bueno, ¿por qué se deben de retomar en el aula y en sus hogares? Es de suma importancia entender que sus hijos son seres humanos capacitados, seres humanos con todo el derecho de en un futuro ser personas autónomas, pero eso solo depende de las muchas herramientas que ustedes les puedan ofrecer desde este momento. Como sabemos, ellos están en segundo grado y es importante entender que están próximos a ser adolescentes. Entonces, hay muchas de estas habilidades que ya es necesario que ellos tengan adquiridas. Y pues, ¿para qué? ¿Para qué se deben de desarrollar o por qué son tan importantes? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque estas les permiten a ellos poder adquirir justo lo que les mencionaba, esta parte del autocuidado. Y aquí en Fundación se busca que sean seres capaces de tener pues sí, un autocuidado. Estas habilidades prácticas tienen mucha relación con las áreas cognitivas que se trabajan dentro de las aulas y esto pues les permite a sus hijos poder generar conocimientos funcionales para su vida diaria. No sirve de nada que sus hijos aprendan a sumar, aprendan a leer, aprendan a sin fin de conocimientos si no están poniendo la importancia necesaria en formar niños útiles para su vida diaria, para su día a día, que sepan identificar cuando están sucios, que sepan identificar sus necesidades, que sepan poder abrocharse su sudadera en algún momento, las prendas de vestir. Entonces, es importante todo esto porque así estamos formando individuos capaces de afrontar las situaciones que se les presenten en su vida diaria y en la modificación de sus diferentes contextos. Y de esta manera, pues les brindamos apoyos eficaces. Bueno, el desarrollo de las habilidades prácticas es importante, así como la construcción de competencias en las diferentes áreas cognitivas. Aquí en Fundación, específicamente en segundo grado, tenemos como áreas lo que es el conocimiento del medio, nociones lógico-matemáticas, socioafectivas, independencia personal, sociopercepción, motricidad fina, lectura y escritura. La intención de este proyecto es que no solo se aislaran los conocimientos en cada una de estas áreas, sino que fuese algo en conjunto en donde ellos pudieran construir su identidad a través de cada una de estas áreas y sobre todo con el tema principal que es la limpieza y el vestido. Como pueden observar en la pantalla, cuando hablamos del conocimiento del medio, pudimos retomar las partes del cuerpo, pudimos acercar al niño al autorreconocimiento de su esquema corporal. Tenemos las nociones lógico-matemáticas en las cuales usamos toda esta parte del vestido, del autocuidado, de la higiene personal, con actividades que les permitieran estimular el conteo, los colores, esta parte de la numeración. En cuanto a la parte socioafectiva, eh, que ellos se reconocieran como seres que tienen una sexualidad y a través de esta pudieran decidir las prendas de vestir que quisiesen usar. Tenemos la independencia personal, en las cuales tenemos muy específicas la higiene, cómo lavarse los dientes, lavarse el cabello, enjuagar el cuerpo, vestirse, desvestirse, abrochar y desabrochar botones, voltear la ropa al derecho. Muchas de estas habilidades no les corresponden a los docentes, les corresponden a ustedes como papás. Por eso es importante que sea un trabajo en equipo. En el aula se trabajaron actividades las cuales los invitaban a la estimulación
de la adquisición de estas habilidades. Sin embargo, no es la responsabilidad de los docentes eh, poder enseñarlas. En la parte de la sensopercepción, trabajamos con la discriminación táctil, en las telas de la ropa, en los broches, en las diferentes texturas que pudieran encontrar tanto en las prendas de ropa como en este caso en el jabón, el champú. Motricidad fina tenemos esta parte de practicar los movimientos de pinza, movimientos de dedos y de muñeca, que a veces dejamos muy de lado, pero que también podemos trabajarlos desde nuestras casas, pero que es importante que podamos entender que no son cosas mínimas, que una vez que se trabajen la motricidad fina, una vez que yo le enseñe a mi hijo la suficiente fuerza que necesita para abrir una pinza, se le va a facilitar muchísimo más cuando él tenga la necesidad de subir el cierre de su pantalón, el cierre de su sudadera. Es de ahí la importancia. En cuanto a lectura y escritura, estuvimos trabajando las oraciones y a través de estas oraciones un cuento en donde se pudieron retomar el vocabulario de prendas de vestir, así como las partes del cuerpo y sobre todo la importancia de concientizar a los niños de que ya no son unos bebés, que comienzan a crecer y que necesitan aprender a hacer sus cosas ellos solos. Dentro del vocabulario de prendas de vestir, retomamos 11 palabras que pues básicamente son prendas que los niños suelen utilizar en su vida diaria, como lo es el pantalón, la playera, los tenis, zapatos, calcetas, suéter, pants, falda, chamarra, vestido, pijama. A lo mejor muchos de sus hijos o algunos les cuesta un trabajo reconocerlos, algunos otros a lo mejor ya no, pero también es importante no solo el reconocimiento, sino el estímulo constante del lenguaje en esta parte. Es por eso que se retomaron las prendas de vestir, así como su correcto uso en su cuerpo. Ahora, ¿cómo es que se unificó esta parte del autocuidado, del vestido y de la alimentación y de toda esta parte de autonomía con las áreas cognitivas que trabajamos dentro de Fundación? Bueno, aquí van a poder observar algunas imágenes en donde se retomaron actividades de manera conjunta en cada una de estas áreas. En cuanto a lectura y escritura, como les mencionaba, se trabajó principalmente la estructura de oraciones, de que ellos pudieran ser capaces de formar oraciones con uno de sus compañeros, con conectores, con una prenda de vestir y con colores, que pudieran identificarse como niña o niño, que pudieran formar las palabras, aquellos que aún no logran las oraciones. En cuanto a nociones lógico-matemáticas, pudimos trabajar las matemáticas con cosas pues muy simples y muy cotidianas para ellos, como son los ganchos, las pinzas, los calcetines, que a veces creemos que necesitamos muchas cosas para poder trabajar con ellos estas habilidades y es sobre todo lo que se busca hacer en este proyecto, que ustedes puedan darse cuenta lo importante que es dejar que sus hijos participen en las tareas de la casa, porque esto les permite, pásame 5 pinzas para que yo tienda la ropa. Entonces, de inmediato estimulamos el aprendizaje de nuestros hijos en cosas tan cotidianas de la ropa, de los calcetines, que puedan apoyar ellos ya en las tareas del hogar, que apoyen ellos uniendo los pares de los calcetines, contando los calcetines a la hora de desprenderlos del tendedero, en los ganchos, que ellos pudieran colgar su ropa, que ellos pudieran contar cuántas prendas llevaban en su tendedero. En cuanto a la parte de socioafectiva, pues esta parte de identificar las prendas que usan, esta parte de niña y de niño, y a su vez para que ellos pudieran
ser más autónomas en los sanitarios, que ellos pudieran identificar los símbolos que se dan para ambos sexos y que ellos pudieran tener esta adquisición. En cuanto al conocimiento del medio, pudieron marcar, por ejemplo, en la imagen su cuerpo en el piso con un gis y pues ya ellos de inmediato se dan cuenta que ya no son pequeños, que ya no son unos bebés, dimensionan pues sí, el volumen de su cuerpo, las partes que este integra, vaya, sus manos, sus pies, su cabeza, formaron también su cuerpo con material de plástico, con papel, y fueron cada uno de ellos nombrando y representando a través de la escritura estas partes. En cuanto a independencia personal, se retomó mucho la parte de la alimentación. Se nos facilita aquí en Fundación porque, como sabemos, tenemos la parte del comedor en donde ellos tienen la oportunidad de desarrollar estas habilidades. Pasan por su desayuno en su charola, su vaso y su tenedor o cualquier utensilio. Y se les hizo énfasis en que pudieran traer un mantelito. Como pueden ver en la imagen, ya comen, cada uno de ellos saben que a la hora de comer es necesario llevar su mantel. Cuando terminan de comer, limpian su mantel y eso también es una parte de ser autónomos. Entonces, si ya me di cuenta que si tiro demasiado alimento, después es mucho mayor la tarea de limpiar. Entonces, cuido mis movimientos, cuido la manera en la que me alimento y soy más consciente de que es tarea mía, que mamá no me va a dar de comer, que mamá no va a limpiar mi espacio, que mamá no carga mis cosas, yo debo de responsabilizarme. En esta parte de independencia personal también estuvieron cuidando a un bebé, el cual constantemente cambiaban, le quitaban la ropa, se la colocaban, pantalón, calcetines, varias prendas de vestir, que para muchos, si pudieron observar en la clase anterior, pues pensaríamos que sería súper fácil, pero aún hay muchas habilidades que necesitamos desarrollar sobre todo en esta parte de la motricidad fina, el hecho de desabrochar y abrochar, de subir cierres, que a partir del juego se pueden estimular. Entonces, también eso es algo que pueden realizar en su casa, que se sienten con ellos a jugar, pero a jugar con una intención. Entonces, eh, esto es un ejemplo de lo que ustedes pueden trabajar en casa y en casa pueden trabajar en cuanto a higiene, que bañen a su bebé, que ellos, y también les ayuda porque ven a su bebé y pueden identificar que ellos ya no son unos bebés, que ya no son tan pequeños y que es necesario aprender a vestirse solos. En cuanto a motricidad fina, lo que yo les comentaba, esta parte de las pinzas, que aún a muchos les hace mucha falta esta fuerza en sus deditos para que puedan seguir avanzando en el proceso de la lectoescritura. Ahora, todas estas habilidades que les acabo de comentar, del vestido, de la alimentación, de la higiene, normalmente son habilidades que aprendemos desde muy pequeñitos y sin tener una enseñanza explícita sobre esta o con algún método. Casi siempre las aprendemos por imitación de la gente con la que vivimos, de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Pero no todas las personas siguen este proceso y sus peques, muchos de ellos necesitan y requieren una enseñanza explícita para hacer ellos mismos lo que ya no es necesario que ustedes les hagan porque ya están creciendo. Es importante puntualizar, porque muchos de ustedes siguen pensando que su pequeño es un bebé, mi niño, mi chiquito, y sí, es un niño, pero es necesario entender que comienza a crecer y que necesito pensar en que mi hijo necesita ser funcional. Entonces, necesito enseñarle todas estas habilidades
para que un día él pueda lograr hacerlo sin ayuda. Ahora, no les estoy aventando todo el paquete, no, no, no. Es un trabajo en equipo, es por eso que se busca la intención de realizar este tipo de pláticas, generando esta conciencia de que es importante que haya trabajo de ambos lados. Es por eso que puntualicé en el trabajo en equipo. En la escuela no se va a enseñar al alumno a desvestirse o a vestirse, a lavar su ropa, a tender su cama. Estos aprendizajes se hacen desde su casa, desde la parte familiar. Y a veces ignoran esa parte de la autonomía que su hijo debe de adquirir y a veces por ignorarla y por no enseñarlo, después implica mucho más esfuerzo cuando van creciendo y cuando son más grandes de edad y sobre todo caemos en la sobreprotección, haciendo a nuestros hijos más dependientes de nosotros. Entonces, la barrera ya no es la barrera ya no se convierte a lo mejor el síndrome de Down, sino nosotros como padres generando esta dependencia y, y esta poca autonomía de nuestros hijos. Ahora, em, pero ¿cómo enseño a mi hijo? ¿No? A veces, como maestros, les decimos, hagan esto, esto y esto, pero pocas veces les decimos cómo hacerlo. Entonces, el día de hoy me gustaría compartir con ustedes una técnica, es una técnica muy buena que fue justo diseñada para personas con discapacidad intelectual, esta parte del síndrome de Down, por un hombre llamado Miguel Ángel Verdugo. Esta técnica tiene como nombre análisis de tareas. El análisis de tareas consiste básicamente en descomponer una habilidad en subhabilidades, eh, es decir, en partes más pequeñas y disponerlas de manera jerárquica, dándole un orden. Y esto justo lo decía Verdugo. En términos generales, el análisis de tareas sirve como una guía de entrenamiento para muchas habilidades prácticas, como alimentarse, vestirse, bañarse, llamar en un teléfono celular. Y es aquí donde ustedes juegan un rol súper importante, porque el trabajo de los padres es muy imprescindible para que sus hijos puedan desarrollar estas habilidades, desarrollen niveles aceptables de autonomía, como pues mediante la adquisición y la generalización de estas habilidades adaptativas en, en énfasis pues en las habilidades prácticas. Verdugo nos decía que el procedimiento para llevar a cabo el análisis de tareas se debe identificar necesariamente tres elementos principales. Para que ustedes puedan desarrollar esta técnica en cualquiera de las habilidades que ya les mencioné con anterioridad, primero es importante puntualizar cuál es la habilidad que quiero que mi hijo desarrolle. El ejemplo que les di aquí en la presentación es colocarse una playera. Ya no estoy hablando de vestir, que se coloque toda la ropa, simplemente de colocarse una playera. Nos dice Verdugo, el primer paso es que justo puntualizas los pasos principales. Podemos observar en la primera imagen, la alumna o mi hija me ingresa la cabeza, mete la cabeza en la playera. El siguiente paso, mete una mano, mete la otra mano, baja la playera. Ya localicé los pasos principales. Ahora esos pasos los voy a, a colocar en mini pasos. ¿Qué significa esto? Vas a identificar las subconductas que constituyen la secuencia del paso principal y la secuencia en que debe realizarse, con el objeto de que ésta se pueda ejecutar correctamente de manera pues ordenada. Entonces, una vez que ya ingresó la cabeza, entonces me encargo de que mis orejas también estén dentro de la parte superior de la playera. Entonces, de eso se encarga esta parte del análisis de tareas. Y por último, tenemos los movimientos requeridos en estos mini pasos. Cuando la persona tiene dificultades en ejecutar los movimientos
que se le requiere, ¿no? A lo mejor a su hijo se le complica, así como le puede ser muy fácil levantar sus manos, se le complica levantar la mano derecha. Entonces ahí vamos a poner mayor énfasis cuando hablemos del análisis de tareas. Aquí hay una sugerencia que quise compartir con ustedes, que es el análisis de tareas en la habilidad de bañarse. ¿Por qué? Porque a veces nos encontramos con niños de 10 años que no saben bañarse. Y es muy importante que ustedes como padres puedan apoyar en esa parte porque es sumamente importante que su hijo aprenda a bañarse. Entonces, vamos a comenzar con el análisis de tareas para adquirir esta habilidad. Y así como se va a realizar esta, ustedes pueden trabajarlo con cualquier habilidad que ustedes ya notaron que su hijo presenta dificultad, ya sea bañarse, alimentarse, colocarse los zapatos, asearse cuando va al sanitario, lavarse los dientes, lavarse las manos. Entonces, en este caso, para bañarse, primero hay que identificar, como nos mencionaba Verdugo, identificar los pasos principales para llevar a cabo esta habilidad, que en este caso sería quitarse la ropa, ajustar la temperatura del agua, lavarse la cabeza, lavarse el cuerpo, enjuagarse, secarse y vestirse. Si dan cuenta, primero vamos con los pasos más concretos. Después, número 2, identificar cuáles pasos ya puede realizar su hijo solo. En este caso, suponiendo que su hijo ya pueda desvestirse, vestirse y secarse, estos pasos ya no van a ingresar en esta lista. Número 3, van a elegir los pasos que necesitan entrenamiento, del más fácil al más difícil. No sé, abrir la llave, recordar cuál es la fría y cuál es la caliente. No es necesario el orden en el que debe realizarse. Un ejemplo aquí, pues es que en este caso lo primero que se debe de entrenar o de enseñar es lavarse el cuerpo, luego la cabeza, enjuagarse y por último, eh, checar si si es suficiente con el agua que está utilizando para bañarse. En el número 4 ya se van a desglosar los mini pasos en los que se puede descomponer los pasos principales que teníamos como primer momento. Y el caso principal de lavarse la cabeza se divide en mini pasos. Mojarse la cabeza, destapar el shampoo, vaciar un poco en la mano, esparcirlo en la cabeza, frotar el cuero cabelludo, lavarse el cabello, enjuagar, repetir y se vuelve a repetir todo ese proceso. Si se dan cuenta, iniciamos por lo general y nos vamos por las cosas más específicas que ya noté que a mi hijo le cuesta trabajo. No lo hago por él. A veces vivimos ahora en la actualidad pues sí, todos viven corriendo con poco tiempo, muchísimo trabajo, muchas ocupaciones, pero sí es necesario que cuando se trate de esta técnica de el análisis de tareas, dispongas todo su tiempo para que puedan dividir en mini pasos y esas tareas puedan realizarse junto con su hijo, dejando que él lo haga de manera autónoma. Número 5, tenemos enseñar a su hijo a realizar todos los mini pasos uno a uno. Enseñarle, no hacérselos usted. Habrá algunos que los logrará con rapidez y otros en los que van a tener que invertir mucho mayor tiempo o necesitará aumentar otros ejercicios. Se debe apoyar al niño las veces que sean necesarias hasta que domine el mini paso que ya se le determinó. Para llevar a cabo este aprendizaje se puede contemplar o se puede pensar en otras técnicas como es la imitación o la guía física. Cuando hablamos de una guía física hablamos de dibujos, de imágenes, de repente si le cuesta trabajo recordar cuál es la fría o la caliente, entonces le hago un dibujo o le tomo foto a la regadera y constantemente estoy con él ensayando esta parte que él puede identificar su derecha, su izquierda, en el caso de que estén de esta manera localizadas las llaves.
O por imitación, un día usted se mete al baño, lo sienta en la taza y le enseña cada uno de estos mini pasos. Es muy, muy importante que el niño pueda observarlo a usted o pueda observar una imagen de él mismo. Es por eso que a veces no recomendamos mucho los dibujos animados. Es mucho más funcional la foto de él o de alguna persona real. Tenemos como número 6 movimientos requeridos en los mini pasos. Ya que se tengan los mini pasos, identifico qué movimientos necesita mi hijo. Para mover, para abrir la llave necesito que tenga adquirido la habilidad para mover sus muñecas. Entonces identifico si le cuesta trabajo, si ya lo tiene adquirido. En estos, en esta parte hay que desarrollar esos movimientos en otras actividades o juegos en donde se pueda desarrollar. Aquí les puse un ejemplo. Una alumna tiene dificultades para destapar el frasco de shampoo y vaciar una cantidad pequeña en la mano y acaba vaciándose todo el frasco. En este caso, hay que trabajar esa destreza motora en otras actividades. Por ejemplo, jugar al salón de belleza, servir el agua o el refresco cuando van a comer, jugar a la enfermera que le da cucharadas de medicina a un enfermo. Y si se dan cuenta, todas estas cosas, sin problema, ustedes pueden realizarlas desde casa. Y justo se retoma esta parte de la dificultad que está presentando sin que yo termine haciéndole el trabajo. Bueno, algo muy importante cuando se realiza o cuando se hace uso de esta técnica de análisis de datos en cualquier habilidad que se quiera desarrollar en cada uno de sus hijos, es muy importante reconocer los logros. Es sumamente importante que puedan pues sí, darse cuenta cuando su hijo, por más mínimo que sea, se está esforzando y ha logrado algo nuevo. A lo mejor esta vez se le volvió a caer todo el champú, pero ya lo abrió solo, ya no lo abriste tú. Entonces, es muy estimulante para ellos y es sumamente reforzador esta parte de que ustedes le den un abrazo, que le den una palmada, que le digas muy bien, excelente. Para la siguiente lo vamos a hacer mejor, un aplauso, dejando de lado si es un dulce, un chocolate, ¿no? A lo mejor en alguna de esas ocasiones sí podemos hacer uso de ellos, pero el hecho de reconocer los logros de nuestros hijos va mucho más allá y no es apapacharlo tampoco. Reconocer el logro de mi hijo es saber lo que está teniendo dificultad, apoyarlo y justo identificar las partes que en las que está avanzando. Y es ahí cuando ustedes dan este reforzador, cuando ustedes estimulan y cuando ustedes se encargan de, pues sí, de invitarlos a seguir aprendiendo. Una vez, para terminar esta parte de la técnica del análisis de datos, una vez que se tengan estos pasos y mini pasos entrenados, el alumno podrá quizá realizar de manera autónoma esta actividad. No es un trabajo de 2 días, no es un trabajo de 3 días, no es un trabajo de una semana. Es un trabajo que es constante. Sus hijos despiertan, desayunan, comen y cenan todo el tiempo con ustedes o con algún familiar. Entonces el conocimiento es constante. No minimicemos y no pensemos que solo en la escuela son las maestras los responsables de enseñarle a mi hijo las cosas que también yo puedo hacer desde casa. Entonces, espero esta técnica les pueda apoyar, puedan investigar a lo mejor más sobre ella. Hay muchísimos pasos que pueden desmenuzar en cada una de las habilidades que normalmente a sus hijos les cuesta trabajo en su día a día y sobre todo con la intención de que sus hijos en algún punto que ellos crezcan puedan ser autónomos, que yo creo que es el mejor regalo para ustedes como padres que sus hijos en un futuro puedan ser personas funcionales, personas autónomas, capaces de desenvolverse pues en sus contextos cotidianos. Eso sería todo por mi parte. Espero sea funcional y si tienen alguna pregunta no duden en comentarlas. Muchas gracias por su atención y que tengan excelente día.